Continuamos, volvemos con la Mishnah. Capítulo 6 de la Mishnah Berajot. Empezamos la lectura y dice: ¿de qué modo se recita la bendición sobre los frutos? Sobre los frutos de los árboles se ha de decir Boré Peri Aetz, dejando aparte el vino, ya que sobre el vino se dice Boré Peri Agefen. Sobre los frutos de la tierra se dice Boré Peri Adama, dejando aparte el pan, ya que sobre él se dice Amotzi Lehem min Haaretz. Sobre las verduras se dice Boré Peri Adama. Rabbi Yehuda dice Boré Mine Deshanim. Eso es lo que dice la Mishnah número 1, la halajá, acerca de los alimentos, al principio de ellos, específicamente sobre los frutos. Ya tenemos sobre los frutos del árbol, sobre los frutos de la tierra, se destacan dos de ellos, el vino y el pan, por la importancia que tienen para nosotros como alimentos. Y también Rabbi Yehuda hace una pequeña diferencia con respecto de las vegetales y de ciertas especies de hierbas aromáticas. Esta es la forma en la que nosotros empezamos. Todo esto, la Torah solamente aparece en las bendiciones finales, pero la Mishnah, la Torah oral, nos habla acerca de las bendiciones primeras para los alimentos, para disfrutar los alimentos, las bendiciones iniciales, antes de los alimentos. La número 2, la número 2, Mishnah número 2, si uno recita sobre los frutos del árbol la bendición Boré Peri Adama, o sea, si yo me equivoco y digo sobre los árboles que toca Boré Peri Aetz y digo Boré Peri Adama, cumple con su obligación. ¿Por qué? Porque al final de la cuenta todo viene de la tierra. Pero si recita sobre los frutos de la tierra la bendición Boré Peri Aetz, no cumple con su obligación. Esto es obvio porque no todos los frutos vienen de un árbol, todos vienen de la tierra, pero no todos de un árbol. Y con esto cumplimos nuestra obligación. Sí podemos decir que todo viene de la tierra, porque al final así es, dentro de los frutos, pero si decimos del árbol, cuando el fruto viene de la tierra, directamente de la tierra, no es correcto, no estamos cumpliendo con la obligación, no hay congruencia. Aquí encontramos entonces que las bendiciones están perfectamente adaptadas a la realidad. En cualquier circunstancia se dice Sheakol Yavid Baru, cumple con su obligación, es decir, porque todo existe mediante tu palabra, porque efectivamente Akadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, lo hizo a través de su palabra y de esta forma existen todas las cosas. Así que si nosotros decimos Sheakol, la bendición de Sheakol para todo tipo de alimento, entonces en ese momento cumplimos con toda nuestra obligación, porque al final todo viene de la palabra de Akadosh Baruj Hu. Número 3, halajá número 3, sobre algo que no crece de la tierra se dice Sheakol Yavid Baro. Sobre algo que no crece sobre la tierra se dice Sheakol Yavid Baro. Sobre el vinagre, los frutos inmaduros caídos y las langostas comestibles se dice Sheakol Yavid Baro. O sea, estamos ejemplificando aparte de. Sobre la leche, el queso y los huevos se dice Sheakol Yavid Baro. Rabbi Yehuda dice sobre todo lo que es una especie de maldición no puede recitarse una bendición. O sea, todo aquello que nos pueda causar un daño, que es aquello que nos pueda causar un daño, son elementos que nos hacen daño personalmente, aunque a otros no se puede decir la verajá, refiriéndonos a todo, por supuesto, en todo momento, alimentos kasher. Ahora,
También no se dice una bendición a alimentos que no son puros para la comida, que no son aptos para nuestro consumo, tampoco se dice una bendición. Por alimentos que son preparados bajo cierto riesgo de estar descompuestos, venenosos, con aguas insalubres, entonces no se dice una bendición, pues por ende sabemos que no va a causarme un bienestar a mi organismo, a mi cuerpo. Recuerde que hay una congruencia, estamos siempre entendidos de lo que estamos diciendo. O sea, yo estoy haciendo una bendición porque me va a causar un bien. Si yo sé que me va a causar un mal, entonces no debo hacer una bendición. La Mishnah número 4, halajá número 4, cuando una persona tiene delante de sí diferentes clases de frutos, dice Rabbi Yehuda que si entre ellos se hallan algunos de los 7, es decir, de estos 7 elementos que son propios de la tierra de Israel, como el trigo, cebada, vino, higos, granadas, aceitunas y dátiles. Estos 7, si se encuentran estos 7, ha de recitar la bendición que le es adecuada, o sea, la que le corresponde, sea Adamá o sea Aetz, pero se toma en primer lugar porque hay una charola distinta de estos frutos. Los jajamín en cambio dicen que puede recitar la bendición que corresponda a cualquiera de ellos a libre elección. Entonces, en primer lugar, la primera opción de esta Mishnah nos dice que pues porque yo recuerdo, yo estoy conectado con lo que ocurre en Israel, cuando veo un fruto particular de Israel, entonces busco conectarme con Israel de esta forma y lo prefiero de entre toda la charola. Generalmente vivimos en distintos lugares del mundo y hay distintos tipos de frutos. En la charola, en la bandeja, tomo uno de Israel para remontar mi concentración y mi anhelo por Israel, pero también puedo hacerlo de forma particular de acuerdo al fruto de mi elección, porque también mi gusto es el que va a hacer que se conecte más fuertemente la verajá. Si mi conexión más fuerte con Akadosh Baruj Hu se hace por medio del fruto de Israel, lo hago. Si mi conexión más fuerte es el anhelo que tengo por tal fruto, entonces lo hago. Otra vez vemos cómo está representado perfectamente en la verajá elegida o el fruto elegido, la intención que hay en nuestro corazón, el deseo de nuestra alma. La Mishnah número 5, halajá número 5, si uno recita la bendición sobre el vino antes de la comida, está eximido de recitarla de nuevo después de la comida. Si uno recita la bendición sobre el aperitivo antes de la comida, está eximido de recitarla después de la comida, es decir, sobre el postre. Si uno recita la bendición sobre el pan, está eximido de recitarla sobre el aperitivo. Pero si recita sobre el aperitivo, no está eximida de recitarla sobre el pan. Bet Shammai enseña tampoco la comida cocida en la olla. Bien, tenemos aquí cuando nosotros podemos dejar de lado ciertas bendiciones. Por comida debemos hacer una bendición por vino, una bendición por vino, por comida, por alimento. No importa cuántas veces nos sirvamos. Tomamos el vino al principio de la comida, ya no es necesario hacerlo al final. Si uno recita la bendición sobre el aperitivo antes de la comida, entonces ya no tenemos que recitar la bendición por el postre. Esto es porque al principio no formaba parte el postre, de ahí viene la palabra postrero, lo último, no formaba parte de los alimentos que teníamos sobre la mesa. Pero si dijimos una bendición sobre el aperitivo también, la incluimos, entonces ya no se hace necesario. Si uno recita la bendición sobre el pan, está eximida de recitarla sobre el aperitivo, sobre el postre. ¿Por qué? Porque la bendición del pan abarca todo tipo de postres que están sobre todo hechos de las 5 especies que son trigo, avena, espelta, cebada y centeno.
Sin embargo, dice el texto que cuando se hace la bendición sobre el aperitivo, aún así debemos hacer la bendición por el pan, porque la que usamos para el aperitivo generalmente es Boré Miné Mesonot. Ahora nosotros no, con esa no se incluye el pan es Amotzi, Lehem Haaretz. Así que no incluye, pero Amotzi, por ser de trigo, sí incluye Mesonot. Y es más, tiene una categoría más especial de Berajá, Amotzi y Agefen, como decíamos al principio. Finalmente, la escuela de Shammai enseña tampoco la comida cocida en olla se exime de la verajá cuando uno también ha hecho la verajá sobre el aperitivo. O sea, uno a través de la tefila, a través de la bendición, ya pasó por todos los alimentos hasta llegar al postre, Boré Miné Mesonot. Esto no incluye la comida. Entonces, la comida en la olla, el guisado. Eso es lo que dice la escuela de Shammai. Preferentemente, muchos incluyen esto, pero a través de Shammai nosotros hemos aprendido que debemos decir aparte la bendición del guisado. Esto se da muchas veces por el tipo de postre que nosotros tenemos, sea que si es posiblemente lácteo, o tiene una parte de lácteo en él, y lo que nosotros vamos a comer en el guisado es de carne, por eso a veces anticipamos el postre al guisado. Pero en general, toda mujer, toda ama de casa calcula todo eso y se sigue un orden, el postre va al final. Halajá número 6, Mishnah número 6, si están sentados para comer, cada cual recita la bendición para sí. Si están reclinados alrededor de la mesa, uno la recita por todos. Si el vino es servido en medio de la comida, cada cual recita la bendición para sí. Si es después de la comida, uno lo recita por todos. Y este mismo recita la bendición sobre las especias aromáticas que se han de quemar, a pesar de que éstas no se traigan sino después de la comida. Entonces, cuando nosotros no hicimos una bendición por el vino al principio de la cena, no debe ser recitada después de una vez comenzados los alimentos, y a cada quien le sirven una copa de vino. Cada quien de forma personal hará la verajá sobre el vino. Si al final tomáramos vino, entonces todos y cada uno deberíamos dejarle a una persona para que él haga la bendición por el vino. Esto es al final de la comida. Entre comidas es personal. Al principio y al final de los alimentos deberá ser dicha por uno solo en la mesa. También si cuando nosotros vamos a comer todos juntos, cuando ya estamos sentados todos a la mesa, entonces uno solo es el que dice la bendición por los alimentos. Si alguna persona llegara tarde a sentarse a la mesa, ya esta persona de forma individual hará bendición por los alimentos que va a disfrutar, pues no oyó la bendición que se hizo sobre la mesa. De igual manera, cuando se cierra con especies aromáticas que nos llegan a nosotros, muchas veces también algunas hierbas, infusiones, tés, cafés, llegan a compartirse al final de la mesa, también podrá hacerse la verajá. De igual forma, si cada uno, si todos estamos sentados a la vez, entonces deberemos decir la bendición una sola persona. Número 7. Si traen ante él primeramente un plato salado acompañado de pan, recita la bendición sobre lo salado y queda eximido la del pan, ya que el pan es algo secundario respecto de aquel. Esta es la regla general.
Cuando hay algo principal acompañado de algo accesorio, se recita la bendición sobre lo principal y queda eximido la de lo accesorio. Es decir, hay un elemento o alimento base del guisado, y sobre este es que se hace la verajá. Aunque después me vengan a acompañar otros platillos alrededor de, siempre hago la verajá sobre el platillo principal, incluso si es el pan. Incluso si es el pan, nosotros hacemos la verajá sobre el guisado, ya que el pan es algo secundario. Porque se anticipa el servicio o el servido del guisado. Nos damos cuenta que en Shabbat se coloca en primer lugar la charola del pan, porque porque a nosotros vamos a hacer en primer lugar la bendición del pan antes, y va a incluir al guisado. Pero cuando comemos en los otros días comunes, preferentemente se sirve en primer lugar el guisado, pues es la base del alimento diario, y acompaña el pan a los alimentos. Entonces nada más se dice la bendición sobre el alimento principal y el secundario se deja de lado. Alajá número 8 o Mishnah 8, capítulo 6 dice: si uno come higos, uvas y granadas, recita después las 3 bendiciones, Mem Shalosh. Esta es la opinión de Rabban Gamliel. Los Jajamín dicen una bendición con el contenido de las 3. Rabbi Akiva dice: incluso si uno ha comido legumbres cocidas y esa es su comida, recita tras ello las 3 verajot. Si uno bebe agua a causa de la sed, dice: todo existe a través de tu palabra. Si Akol ni Evit Baró. Rab Tarfon dice: el bendito es el creador de la multitud de seres vivientes y de sus necesidades. Cambia la forma en la que va a ser transmitida la verajá con respecto del agua. Pero siempre que nosotros vamos a comer, al final, de acuerdo a lo que dice la Torah escrita, vamos a hacer las bendiciones posteriores. Hay 3 bendiciones posteriores que son Boré Nefashot, Kalkalá y por supuesto el Birkat Hamazon. Estas son las 3 bendiciones y va a ser de acuerdo a los alimentos que hemos ingerido. Tomemos en cuenta siempre un apoyo para poder realizar esto de la forma correcta. Kalkalá es para las especias, sobre todo para los postres. Boré Nefashot es cuando decimos Sheakol. Sobre los frutos decíamos es Kalkalá, y comenta uno o expresa uno qué alimentos ha comido al final. Y por supuesto Birkat Hamazon, si nosotros hemos comido el pan en primer lugar o le hemos dado el primer lugar al pan. Esto es muy importante porque la Torah es la que menciona que debemos agradecer a Kadosh Baruj Hu después de alimentarnos y después de estar satisfechos. La Torah lo menciona, y la Torah oral menciona el hacer las bendiciones antes de los alimentos. Finalmente, cuando nosotros tomamos el agua es líquido vital. Se dice que podemos decir nosotros Sheakol Nivet Baró por el agua. Si uno bebe agua a causa de la sed, cuando es una necesidad muy grande en nosotros, va a causar saciedad por la sed, por el sufrimiento previo que nosotros tuvimos hasta llegar a alcanzar a beber agua. Entonces podremos decir la bendición. En caso de que no tengamos sed, sino sea más bien parte de la rutina, evitar la deshidratación, entonces no debemos acompañar con la verajá. Así que hacer la bendición por el agua habla de la gran necesidad para saciar un dolor, un sufrimiento, por lo cual nosotros también encontramos todo existe a través de tu palabra, que también nos va a causar una saciedad
el beber simple y sencillamente agua, que todos nosotros sabemos que no tiene ni sabor, ni aroma, ni siquiera color. Entonces, esta necesidad que yo sentí por el agua, es la que me hace hacer la verajá delante de Akadosh Baruj Hu. Bien, esto es lo que tenemos con respecto de las bendiciones, tanto anteriores como posteriores a los alimentos, de acuerdo al tipo de alimentos que sea el que nosotros estamos ingiriendo. Nos vemos para el capítulo 7. Shalom.